Bueno, gente, espero que estén muy bien. Con este video lo que pretendemos es abordar algunos elementos básicos, eh, teórico-conceptuales y también filosóficos que tienen que ver con la idea de investigar, la idea de producir conocimiento en nuestra área particular, que es la educativa, y en una área mayor, ¿no?, que son las ciencias sociales. No vamos a hacer una profundización de estos temas, sino nada más ver algunos puntos centrales que sirvan de base para poder profundizar, y esto se podrá complementar con las lecturas y demás. La idea aquí fundamental no es que veamos la parte teórica, filosófica o epistemológica separada de nuestra acción investigativa. La producción, por ejemplo, del conocimiento está muy ligada a la idea de construir un método para solucionar un problema, y ese problema, por tanto, no puede ser un problema, digamos, que se resuelve con facilidad o que es un problema, digamos, trivial. Cuando es un problema de investigación, ese problema va a requerir un proceso de producción de ese conocimiento. Entonces, la idea es que tengamos estos elementos teóricos, filosóficos, para que dimensionemos en la práctica las implicaciones, por ejemplo, de abordar un fenómeno de estudio, cuál será la mejor forma de abordarlo, si esa forma nos va a permitir tener datos concisos, datos fuertes, y nuestros argumentos se van a respaldar también teóricamente. Entonces, algunas cuestiones que me parecieron, tanto a mí como a la profesora, importantes durante el foro, es que se suscitaron una serie de discusiones que son muy interesantes, eh, con respecto a la forma en la que estamos asumiendo la visión oficial de los estudios sociales o la educación cívica. Solamente para mencionarlos, porque en la próxima sesión presencial vamos a profundizar esto un poco. Nos encontramos que hay una idea de tecnificación, ¿verdad?, que se opone a la idea de profesionalización en el caso del ejercicio docente de los estudios sociales y la educación cívica. Hay una tensión interesante ahí, ¿verdad? Algunos mencionaban que los profesores, después de un tiempo de estar en el sistema educativo, se acostumbran a enseñar lo que les piden, ¿verdad? Frente a una posición crítica que podría ser, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se asume esa posición? Eh, Hay un problema interesante también sobre si hay o no posibilidad de desarrollo de un pensamiento social con respecto a los contenidos que se proponen en los programas de estudios, ¿verdad? Eh, También surgen algunas dudas, algunas preguntas o problemas que ustedes podrían eventualmente convertir en problemas de investigación y profundizarlos, que es cómo entendemos en el contexto costarricense la idea de estudios sociales o el concepto de estudios sociales y la educación cívica frente a otras experiencias, al menos en Iberoamérica o en el mundo anglosajón. Eh, Hay todavía mucho que decir con respecto al aprendizaje significativo, sus límites, sus posibilidades, eh, y sus, digamos, elementos ya superados. Creo que ustedes discutieron eso bastante bien y muy sugerente. Hay algunas ideas que vamos a profundizar luego en la clase presencial. Está la discusión de si el pensamiento político genera adoctrinamiento o no en el caso de los estudios sociales y la educación cívica. ¿Cómo hacemos para abordar ese tema? ¿Cómo hacemos para problematizarlo de forma más científica? La objetividad y la neutralidad en el caso de que cómo enseñar estudios sociales o educación cívica. Y finalmente, lo que sería el posicionamiento epistemológico, o sea, cómo estamos entendiendo la producción de conocimientos en torno a los estudios sociales. Entonces, estas son unas ideas, digamos, síntesis que tal vez encontramos en los foros, que las vamos a retomar luego, pero son muy sugerentes porque a partir de acá podríamos construir, o podrían ustedes empezar a construir un sinfín de problemas, eh, que sean o que tengan las características de un problema de investigación.
Pero bueno, como preguntas de partida, ¿qué entenderíamos por una investigación como proceso dialéctico? Eso algunos autores lo postulan. eh, la idea de que la investigación tiene que tener esta característica dialéctica que se enfrenta a otros discursos, a otros saberes. También otra pregunta que nos parece importante iniciar, ¿qué entendemos por investigación socioeducativa y cuáles son sus características? Esto es algo que está en construcción y al menos en el programa de estudios de la licenciatura se está tratando de generar una vía a través de los distintos proyectos de investigación. Podríamos nosotros contribuir a perfilar mejor lo que entendemos por investigación socioeducativa. Ya esta es una pregunta más específica con respecto a la epistemología, ¿verdad? ¿En qué consiste la relación entre objeto, sujeto, método de la definición clásica de epistemología? ¿Y qué implicaciones tiene la interrelación subjetividad, objetividad de la investigación? Son cosas que tal vez en algunas discusiones ya están superadas, pero sería importante volver sobre ellas para que eventualmente se puedan discutir con mayor profundidad en cada uno de los trabajos. Estas son algunas preguntas guías que proponemos para abordar el tema. Entonces, comenzando un poco con los elementos básicos de la epistemología, lo que podríamos nosotros pensar es en qué momento el conocimiento se diferencia, digamos, de las ideas o de las opiniones, ¿verdad? O sea, cuál es la diferencia entre las opiniones y el conocimiento? Esto es un esquema muy clásico y muy occidental también, hay que reconocerlo. Hoy en día tenemos una discusión más amplia sobre los saberes y demás, pero eso lo veremos en otro momento. Esta visión clásica lo que dice es que hay un universo regido más que todo por las opiniones, lo que se va a llamar o lo que se llama doxa, y esas opiniones no necesariamente son válidas desde el punto de vista científico, eh, y nacen un poco en el universo de las creencias, ¿verdad? Que la gente tiene. Entonces la gente dice, bueno, eh, las noticias dicen que hay mucha delincuencia, por ende, Costa Rica es un país inseguro, ¿no? Entonces ya la opinión es esa. Y para justificar esa opinión dicen, bueno, porque las leyes son muy flexibles con los delincuentes. Entonces, esos juicios de valor eh, surgen de una creencia que tiene una persona y la valida inmediatamente. O sea, lo que valida esa creencia o esa opinión es la misma persona, ¿no? Que dice, bueno, las cosas son así, no necesita probarlas, no necesita datos, no necesita comprobar que lo que está diciendo es real en la realidad, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, este esquema básico lo que plantea desde el punto de vista de, de la epistemología es que por oposición a este tipo de conocimiento basado en la doxa, en la creencia, no necesariamente es un conocimiento válido, no necesariamente, ¿verdad? Desde la visión occidental. ¿Qué es lo que lo hace válido? Bueno, lo haría válido si esa opinión se somete a un proceso, ¿verdad? De análisis, de pensamiento estructurado, y ya estaríamos entonces hablando de no de doxa, ¿verdad? Sino de episteme, o sea, ciencia. Esa ciencia pasa por un filtro de pensamiento sistemático, con instrumentos, con procesos de validación de esas opiniones, por ejemplo, y eventualmente se podría convertir en conocimiento. ¿Qué es lo que marca o qué es lo que motiva pasar de la doxa a la episteme? Bueno, la incertidumbre, la duda que le genera a las personas un fenómeno social, político, educativo, ¿verdad? Y que no le basta explicarlo con la opinión. Podríamos hablar aquí de otros tipos de conocimiento, pero eh, perfilando un poco la idea del método científico, lo que nos encontramos es esta oposición, ¿verdad? Esta visión eh,
que se divide en dos, muy, muy típico del pensamiento occidental, que es binario, que dice que hay una opinión que no necesariamente tiene fundamento, que por eso no es ciencia, por eso no es conocimiento, y una visión que dice que produce pensamiento y se genera conocimiento si se somete a un proceso de indagación y cuestionamiento. De ahí viene la idea de la epistemología. No voy a meterme en otras discusiones sobre la epistemología, solo quisiera señalar unos elementos generales. La definición de epistemología más clásica que es la ciencia o es la disciplina de corte más que todo filosófico que se encarga de estudiar los procesos de producción de conocimiento, ¿verdad? No necesariamente el conocimiento en sí, sino los procesos de producción de conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que hay un sujeto, que somos, digamos, nosotros, que queremos conocer algo, que algo nos genera duda, ¿verdad? Y hay un objeto que es aquello que nosotros queremos conocer, o queremos comprender, o queremos analizar. Entonces, la epistemología básicamente es la relación que se establece entre el sujeto que quiere conocer y el objeto a conocer, ¿verdad? Y esa relación de conocimiento, desde el punto de vista epistemológico, para no caer en la doxa, tendría o necesitaría el desarrollo de un método. Ese método es el que permitiría al sujeto dirigirse de una forma estructurada, consciente, lógica, racional y crítica, dirigirse hacia el objeto. O sea, la doxa simplemente haría un juicio de valor sobre el objeto. La ciencia o la episteme plantearía una estrategia para conocer y analizar ese objeto. Entonces, la relación entre objeto y sujeto está determinada por la posibilidad de conocerlo a través de un método. Y ese método, pues, es lo que llamamos el método científico, que tiene muchísimos siglos de existir la idea del método científico, que ya ustedes saben, que ya ustedes conocen, que se desarrolló desde hace muchísimo tiempo dentro de la idea histórica occidental, desde Galileo en adelante, todavía podremos hablar un poco más atrás, y que es a través de un método lógico y racional que se opone al pensamiento escolástico, metafísico, y dice, bueno, para poder conocer algo necesitamos establecer una serie de pasos, una serie de instrumentos que nos garanticen que lo que vamos a producir es válido, tiene impacto en la realidad o al menos se acerca a la verdad. Hay muchísimos modelos de método científico. Aquí solamente voy a hablar de los dos más generales y más conocidos dentro del mundo de las ciencias sociales. Esto no quiere decir que sea un recetario, no quiere decir que ustedes tengan que hacer el trabajo de investigación así, sino que son formas de ver el proceso de construcción de conocimiento. Entonces, dentro de la idea de la epistemología, el método científico es lo que le otorga un valor a ese conocimiento, es lo que dice, bueno, esto ya no es doxa, sino que es un conocimiento que se puede validar a través de los instrumentos. El círculo de Wallace lo que nos dice es que la investigación es cíclica, ¿verdad? Se parte de una idea teórica o se parte de una teoría, la cual le permite a las personas reflexionar sobre su entorno, sobre su contexto y problematizar, se generan hipótesis, se operacionalizan conceptos, ¿verdad? Se establece una estrategia de recogida de datos, se establece una estrategia de análisis de esos datos y eso dará por resultado un proceso de inducción, o sea, los resultados que obtenemos los analizamos y pensamos, bueno, ¿qué resultado nos dio nuestra investigación? Esta idea de cíclica es que se parte de la teoría y se termina en la teoría, ¿ok? Hay otras visiones más complejas
o más críticas que reconocen que la realidad no es una sola, sino que la realidad tiene múltiples dimensiones. Entonces, la espiral de Liddy lo que plantea es que la investigación debería ser en espiral, valga la redundancia, ¿verdad? Y que cada problema que nos encontramos, cada reflexión que nos encontramos cuando realizamos la investigación, supone otros factores u otros elementos a analizar. Entonces, se parte igual de un problema que define la situación de quien está investigando, se establece un diseño metodológico para abordar ese tema, otra vez entra el método científico, pero en la marcha habrá que modificar o habrá que replantearse incluso la teoría, incluso la hipótesis, porque puede que la realidad nos supere y nos haga devolverlos. Entonces, esto lo que plantea es que la investigación no es cíclica, sino que es en espiral, porque la realidad es igual de compleja. Esos dos modelos lo que indican, más allá de si debemos o no aplicarlos, lo que nos indican es las diferentes formas de comprender cómo se produce el conocimiento. Es una posición que cada investigador asume, entonces yo creo que ustedes deberían también sentirse en libertad de pensar cuál es la mejor forma que yo podría implementar para investigar el tema que estoy proponiendo o el problema que yo estoy proponiendo, ¿verdad? Bueno, siguiendo con esta revisión clásica de las clasificaciones de las ciencias y la epistemología, históricamente las ciencias sociales se han diferenciado de otras ciencias por su perspectiva o por su objeto de estudio, ¿verdad? La división clásica es que la ciencia se divide en formales y empíricas, ¿verdad? Aquellas empíricas quiere decir que parten de la experiencia, del conocimiento a través de la experiencia, y esto también se subdivide entre un saber técnico, aquel que se construye para seguir generando otro tipo de aplicaciones directas, la visión o la perspectiva nomológica, que quiere decir que es una ciencia que busca establecer reglas generales o universales, ¿verdad? Por eso aparece ahí la física, la química, y otras ciencias que también son de característica empírica de observación del mundo histórico, social, político y demás, donde ya entrarían, digamos, las ciencias sociales y del hombre. Y que hay diferentes visiones y paradigmas, no vamos a entrar aquí ahorita en los paradigmas, y por ejemplo el positivista, el paradigma eh, crítico u otros paradigmas que han venido cuestionando ciertas visiones totalizantes del conocimiento. Entonces, dentro de esta idea de construcción del conocimiento en ciencias sociales, se asumió desde hace muchísimos años la idea o la propuesta de Thomas Kuhn con el libro clásico de las revoluciones científicas de paradigma, ¿verdad? Esto no solo aplica para ciencias sociales, sino en general para todas las ciencias, pero lo que dice el paradigma es que hay un conjunto de postulados, métodos y teorías que una comunidad científica acepta. Podríamos hablar de una comunidad de sociólogos, una comunidad de historiadores, una comunidad de pedagogos, y todos a partir de ciertos postulados que asumen, ¿verdad?, como guía de su forma de comprender el mundo y de su forma de analizar el mundo, eh, se asume que desde ahí es la forma de construir ese conocimiento. Los tres paradigmas clásicos sería el positivista, el empírico y el crítico. Casi todos estos se desarrollan en finales del siglo XIX y comienzan a tener, digamos, mayor base científica, teórica, principios del siglo XX. Hoy en día, sin meternos en esta discusión, hoy en día los paradigmas están muy cuestionados. Bueno, incluso en los últimos 30 años la idea de paradigmas se rompió. Se habla de una superación de paradigmas. Tenemos muchísimas otras teorías de corte postmoderno, digamos, o
que han cuestionado la existencia de los paradigmas como visiones totales de la realidad. Incluso hay, al menos en América Latina, que ha tenido mucho impacto, la visión de colonial que plantea otras formas de producir conocimiento, incluso cuestiona también esta idea de que los saberes que maneja la gente no sean conocimiento. Esto solamente lo menciono para que vean el grado de complejidad que tenemos hoy con respecto a la idea de los paradigmas, de la epistemología y demás. Pues bien, volviendo a este esquema clásico, todo paradigma, que es una forma de posicionarse frente al conocimiento, implica un enfoque metodológico, y ese enfoque metodológico es la forma en la que nosotros como investigadores creemos que hay que analizar la realidad, ¿verdad? Eh, y ese enfoque metodológico define los pasos e instrumentos para conocer ese objeto. Hay dos generales, que es el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Bueno, el enfoque cuantitativo tiene un corte más de ciencias duras, un poco tal vez positivista, digamos, pero no necesariamente es así, donde no le interesa eh, las relaciones que generan los sujetos, lo que le interesa es el dato duro, un dato ojalá cuantificable y un dato, digamos, que le permita hacer una serie de interpretaciones, pero sin generar, por ejemplo, o sin percatarse necesariamente o sin tomar en cuenta otros elementos como por ejemplo la percepción de las personas, los impactos de las dinámicas culturales y demás. Porque no se refiere a un dato tan abstracto, lo cuantitativo, ¿verdad? Busca un dato que sea más bien, que se pueda medir. En cambio, lo cualitativo apunta hacia la recolección o el tratamiento de un dato más abstracto, más difícil de cuantificar, eh, como serían, por ejemplo, las opiniones que tenga un grupo de profesores sobre la historia, las ideas que manejan los estudiantes sobre política o ciudadanía. Esos son datos que difícilmente se pueden medir o cuantificar y más bien hay que darles un tratamiento que, es, que sea congruente con el grado de abstracción que también eso supone, ¿verdad? Eh, entonces el enfoque metodológico es una forma también de asumir qué tipo de dato queremos y cómo lo vamos a trabajar. Y finalmente, ¿verdad? Está ligado a esto la teoría, que es el conjunto de conocimientos que ya existen sobre el fenómeno y que nos permiten a nosotros a veces echar mano de ellos para acercarnos a nuestros objetos de estudio. Entonces la teoría es algo que nosotros tomamos como base para explicar la realidad, pero también podemos aportarle a esa teoría o también podemos entrar en cuestionamiento o en crítica de las teorías existentes. Entonces, estos tres elementos son centrales dentro de la construcción del método científico, porque validan el tipo de conocimiento que estamos produciendo. Lo validan en el sentido de que es un conocimiento que no surge de la nada, sino que es un conocimiento que tiene un respaldo analítico, veraz y demás. Ya metiéndonos un poquito en la investigación educativa, hay muchísimas formas de entender la investigación educativa, como hay discusiones en la actualidad que ponen en duda si los fenómenos o los tratamientos sobre el fenómeno educativo son igual de complejos. Eh, entonces, acá solamente voy a mencionar cinco dimensiones de la investigación que tiene como eje lo educativo. Eh, Podremos profundizarlo luego y también es importante que veamos estas perspectivas como aportes, ¿verdad? Para que ustedes puedan construir también su visión sobre qué significa ser un investigador educativo. Entonces, las visiones clásicas nos hablan de una
investigación educativa general, que puede ser positivista, que puede ser empírica, que puede ser crítica, pero esta visión de investigación educativa, que sería la primera que estamos planteando, parte del hecho de que cumple con los mismos requisitos de cualquier otra investigación dentro de las ciencias sociales, dentro de la disciplina de las ciencias educativas o en otros casos de la pedagogía, pero en particular de las ciencias de la educación, y que tiene sus paradigmas, que tiene sus teorías y que aplica un método científico pertinente o congruente con esos paradigmas, ¿no? Entonces le interesan los fenómenos educativos en general para producir conocimientos específicos o generales sobre la misma educación. También hablamos de la investigación sobre educación, ¿ok? La investigación sobre educación tiene un planteamiento interesante. Esto ya lo había señalado un autor que se llama John Elliott, que está dentro de las lecturas eh, asignadas, que nos habla que hay muchísimos otros científicos sociales que llegan a cuestionar o a analizar la educación, antropólogos, sociólogos, politólogos. La investigación entonces sobre educación es aquella investigación que se hace desde fuera de la educación. ¿Qué quiere decir desde fuera? Bueno, que viene gente de otras disciplinas a analizar el fenómeno educativo desde su perspectiva. Por ejemplo, un caso clásico de esto sería el trabajo de Pierre Bourdieu, donde analiza un poco el papel que juega la educación dentro de las sociedades modernas y burguesas. Hace un análisis de la estructura educativa, pero lo hace desde fuera, desde su visión de sociólogo, ¿verdad? Y otro podría ser los análisis que hacen antropólogos o filósofos sobre la educación, siempre desde fuera, ¿okay? Tratando de ubicar la educación dentro del contexto amplio social, eh, pero no necesariamente aportándole al educador o al estudiante o al aprendiz, sino es una investigación que se hace desde fuera del ámbito educativo, ¿verdad? Aunque tenga como eje la educación. Y por oposición, tenemos la investigación en educación o la investigación situada. Y esto ya es una visión, una investigación que se hace desde dentro del espacio educativo propiamente, sea por los mismos docentes, ¿verdad? Desde su aula o desde su institución, sea por cualquier otro actor o agente del sistema educativo que investiga y analiza, que investiga y analiza los fenómenos educativos del espacio en el cual está. Entonces, esta investigación tiene un contenido más o tiene un objetivo más directo de transformación o al menos de aporte a los mismos sujetos que están implicados en la investigación. Y podríamos tener distintos niveles, lo que se hace en el aula, lo que se hace en el centro educativo, lo que se hace, no sé, en una dirección regional, lo que se hace en las dependencias de, de gestión de calidad, de currículo, pero todo eso desde dentro del ámbito educativo. Entonces, el conocimiento que se produce se espera que inmediatamente impacte sobre la dinámica educativa. Otro tipo de investigación que es muy típica y estamos viviendo, digamos, en este contexto de transformación de los sistemas de evaluación, incluso alrededor del mundo, eh, y que tiene que ver mucho con la idea de la calidad educativa, la investigación que está anclada en la medición de indicadores. Normalmente son indicadores que responden a políticas económicas o a políticas públicas de corte ya casi que global. Entonces son investigaciones que le interesa medir, por ejemplo, la cantidad de deserción de estudiantes, la cantidad de inversión con respecto a la cantidad, a los resultados. Entonces estas son mediciones que normalmente los resultados se aplican a tomar decisiones de política educativa muy macro.
En algunos casos podría ser micro, ¿verdad? Como analizar los centros educativos de ciertas regiones, pero siempre con la idea de medir indicadores que sean cuantificables. Y la investigación evaluativa es similar a la de medición, pero lo que busca es evaluar el impacto de esas políticas. No tanto medirlo, sino definir el impacto. También aquí tiene un contenido muy político-económico, o más bien de economía política, ¿verdad? En estos dos casos podríamos hablar de algunos ejemplos con lo que hace el Estado de la Nación, ¿verdad? Perdón, el Estado de la Educación, que hace una serie de análisis para evaluar, por ejemplo, si los profesores aprovechan bien el tiempo y demás. Eh, Otros ejemplos podrían ser los que hacen lamentablemente el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecen indicadores de medición para decir si la inversión que hace un país sobre educación tiene los réditos o se está utilizando bien la plata, ¿no? Es eficaz y es eficiente. Pero bueno, la cosa es que la investigación educativa puede tener muchísimas otras perspectivas, no solo estas cinco, pero al menos las clásicas o las que se manejan eh, son estas. Yo no creo que nosotros tengamos que enfocarnos en una sola y creo que depende mucho también de nuestra propia conceptualización de lo que es educar, de lo que es enseñar, de lo que es investigar en el ámbito educativo. Y esto implica también asumir o confrontar estas perspectivas de análisis de la educación. Ya en la investigación socioeducativa estamos ante un problema interesante porque la investigación socioeducativa no tiene una conceptualización, digamos, muy clara, ¿verdad? La investigación socioeducativa lo que hace es asumir lo educativo como un fenómeno social, fundamentalmente. Y entonces la investigación educativa podríamos decir que es un ámbito o un espacio de reflexión, de análisis, de construcción de conocimiento, eh, eh, en construcción, en constante reformulación, eh, y no necesariamente existe una teoría unificada de investigación socioeducativa. Tal vez algunos cuatro puntos esenciales sería que, bueno, la investigación educativa es una forma de abordaje epistemológico, ¿verdad? Metodológico y social que rompe con las visiones tradicionales de la investigación especializada. Esto es una posición, digamos, distinta a las otras cinco que vimos, porque asume que, bueno, si la educación es un fenómeno social, es un fenómeno multidimensional. No podemos solo verlo desde cuánto aprenden los estudiantes con respecto a ciertos factores o medir nada más ciertos indicadores educativos, sino que se plantea que primero lo educativo es un fenómeno social, por tanto es cultural, por tanto también es político, histórico y tiene implicaciones pedagógicas. Y ya esto significa que vamos a tener que construir una relación entre el método y perdón, entre el sujeto y el objeto que responda a estas características. Esto significa que nuestra metodología tiene que ser más flexible, que tiene que ser incluso una metodología no tan cuadrada como propone el método científico tradicional, porque hay que tomar en cuenta otras dimensiones de qué afecta, por ejemplo, que un estudiante comprenda o no o pueda abstraer conceptos sociales, por ejemplo, ¿verdad? También implica una visión multidisciplinar porque es un fenómeno multidimensional. Esto es algo complejo porque no siempre hay grupos de trabajo o investigaciones donde participen otros investigadores de diferentes disciplinas, pero uno como investigador puede utilizar ciertas perspectivas que no necesariamente son exclusivas de la pedagogía o de las ciencias de la educación, sino también sociológicas y demás, sin dejar de ser uno pedagogo, ¿verdad? Y también muy importante es una investigación situada, o sea,
abordamos lo educativo en su espacio educativo. O sea, nos preocupa que el fenómeno socioeducativo que estamos analizando sea propio de un lugar, de un contexto particular. Y esa idea de situarlo tiene también un componente político. ¿Qué es lo que queremos cuestionar? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué es lo que queremos proponer? Entonces, la investigación socioeducativa podría entenderse como una perspectiva de análisis de la educación que reconoce su carácter multidimensional y que además es situada. Entonces, la investigación socioeducativa se preocupa por la relación entre las ideas que se manejan sobre la educación y las características de aquellos sujetos que están inmersos en ese contexto educativo. Es algo que está en construcción, ¿verdad? Y que también yo les invito a que ustedes traten de pensar cómo podrían aportar a este concepto de investigación socioeducativa. Pues bien, como, como ven es algo muy general, espero no haberlos ni haberlas perdido. Eh, la idea es que tengamos estos elementos a mano y que ustedes también exploren y estudien estos conceptos un poquito más a profundidad para que tomen el camino que ustedes consideren que sea el mejor para analizar los problemas que van a proponer de la investigación. Eh, Les recuerdo que bueno, este video está disponible, la presentación PowerPoint también va a estar disponible en el aula virtual y pueden hacernos las consultas que crean necesarias o urgentes y también sacar alguna o indicarnos que necesitan alguna cita para conversar sobre los problemas que quieren proponer. Esto sería todo. Muchísimas gracias.